Muy buenas, estimados. Les entrego el video para que puedan realizar el trabajo. Tendrían que llegar a algo como lo que se está mostrando en pantalla. Veamos. Lo primero que deben hacer es generar los puntos PQR que nos ayudarán a encontrar las trazas del plano oblicuo. Ya habíamos hablado de que tienen que tener una cierta magnitud y una cierta distancia con respecto a la abscisa cero. En este caso les recomiendo siempre estar un poquito más cercano a la abscisa cero y que los ángulos de apertura de PQR tengan un poco mayor de amplitud para que el dibujo pueda tener un poco más de espacio en ambos costados. Una cosa importante es que P, Q no tienen alejamiento y R debe estar entre P y Q y no debe tener cota. Entonces, genera la traza vertical y la horizontal del plano oblicuo, que en este caso yo lo llamé Q. Ustedes de igual manera deben nombrarlo. Previo a dibujar cualquier cosa o otra cosa, debemos generar LT1 y LT2. ¿Cómo hacemos esto? Perpendicular a la traza vertical del plano, vamos a generar LT1 a 15 o 17 centímetros. Luego de eso debemos trasladar el punto R. ¿Para qué? Para poder continuar encontrando la traza del plano. Trasladamos R, en este caso, le damos la distancia del alejamiento, que en este caso yo la llamé de esta manera. Ustedes saben que se repite acá arriba. Por lo tanto, esta distancia va a ser la misma que la de abajo. Y encontramos la traza final de Q, que en este caso completaría en este sentido el depurado. Luego lo que tenemos que hacer es la LT2. ¿Para qué? Para observar esto en planta. Esto lo haremos paralelo a la traza del plano. A 12 o 10 centímetros del plano vamos a generar LT2. ¿Ok? Esa distancia es muy importante. ¿Para qué? Para ver esta vista en planta, esta vista es en elevación y estas dos vistas son deformadas. Como bien saben, siempre hay que anotar, ojalá con lápiz mina, cuáles son, en este caso, los alejamientos y cotas de cada LT. En este caso tenemos alejamiento estrellita sobre estas cotas cuadradas bajo la LT1. Bajo y perpendicular a LT1 están las cotas triangulares, sobre son los alejamientos estrellitas, algo ya conocido, se repite. Luego tenemos la traza que va a haber una elevación aquí y que va a haber sobre la LT2 van a haber alejamientos que yo creé porque yo le di la distancia en este caso paralela a la traza del plano. Esa se va a llamar alejamiento círculo. Y luego bajo la LT2 voy a tener una cota ya conocida, que en este caso son las cotas triangulares. ¿Qué vamos a hacer previo antes de dibujar los volúmenes? Vamos a observar cuál es el verdadero corte del plano oblicuo para la maqueta espacial que estamos generando en clases. Esa que ya les solicité. Vamos a ver cuál es el corte definitivo, en este caso del plano oblicuo para el policarbonato. ¿Cómo lo hacemos? Se supone que esto espacialmente se va a ver algo así, pero en depurado, como el ángulo se abre, este no es el verdadero ángulo de corte para el policarbonato. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a calcar con una hoja delgada, esta parte van a calcarla a partir del depurado. Ese ángulo lo que van a tener que hacer es, a partir de ese ángulo ya trasladado a una hoja, van a doblar la hoja en dos y luego un trozo de estos dos en otros dos. Ese fragmento tienen que quitarlo. Tienen que quitar un cuarto del ángulo que ustedes están generando. ¿Para qué? Para generar el verdadero ángulo para la maqueta espacial. Eso es la manera más sencilla que encontré para graficarlos y para ayudarlos a entender cómo hacer
el verdadero corte, en este caso del policarbonato, para que quede exacto en la maqueta. Entonces el verdadero ángulo y el correcto será 3 cuartos, en este caso, de el ángulo inicial del depurado. Entonces, continuaremos entonces con el depurado. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es que van a haber 3 volúmenes que se supone ya hicieron en maqueta. Tenemos el cubo, tenemos el prisma de base cuadrada, el prisma de base hexagonal y la pirámide de base cuadrada. Entonces, lo que van a hacer es disponer una especie de diagonal, como en medio de esto, van a darle una distancia más o menos similar entre la traza y cada centro basal. Aquí solamente le estoy dando instrucciones para los centros basales y para que luego no se traslape cada uno de ellos en el depurado. Recuerden que hay algunos que se les fue traslapando porque no les dieron una distancia adecuada y qué sé yo, pero tienen que fijarse bien más o menos dónde está la traza y dónde está esta diagonal, más o menos a la mitad, y más o menos una distancia similar cada uno de los centros. ¿Por qué? Porque si no después se le van a traslapar algunas de las figuras. Entonces, esos fueron los centros que yo di, siempre de acuerdo a una distancia conocida, 3 centímetros, 4, 2, 1 o lo que tengan en consideración. Pero siempre tomen por lo menos 2 centímetros de cota para los centros basales. Luego de eso vamos a trasladar el primer centro basal. Ustedes colocan la figura que ustedes estimen conveniente. Yo trasladé primero el cubo. Entonces, lo que hice fue trasladarlo. Primero teníamos una cota. Esa cota tiene que ser trasladada perpendicular a la LT1 y llegar hasta la traza del plano. ¿Por qué? Porque yo sé que estas figuras están siendo dispuestas dentro del plano y la planta, en este caso, el cuadrado basal ABCD está inserta dentro del plano, por tanto, O, que es el centro basal, está dispuesto dentro del plano. Aquí se ve todo como un perfil. Por tanto, todo ABCD se ven insertos dentro de esta traza. Después, esta misma medida la vamos a tomar y la vamos a copiar en alejamientos. ¿Ok? Luego de eso trasladamos perpendicular a LT2, siempre perpendicular. ¿Y qué distancia tomamos hacia abajo? Vamos a tomar esta distancia. En este caso son cotas triangulares, de aquí hacia abajo. Ese es el primer procedimiento. Entonces, el cubo era de 3 por 3 por 3. ¿Qué hacemos luego? Yo les di una indicación que es disponer en planta a 30 grados con respecto a LT2 el cuadrado. En este caso es el cuadrado basal, que es ABCD. Aquí no lo anoté porque se me hizo complicado anotar cada letra, pero ustedes saben que es de 3 centímetros. Toman en consideración que la diagonal mide algo así como 4,2, 4,3, así que cada radio, digámoslo así, mide 2, algo. Ahí ustedes tienen que saber, pero el lado del cuadrado en este caso son 3 centímetros y está a 30 grados con respecto a la LT2. Luego de eso hay que trasladar hacia la elevación. En este caso trasladamos, llegamos a Q, la traza de Q, tenemos A, B, C, D, y luego tenemos que saber qué altura tiene este cubo. La altura es de 3 por 3 por 3, entonces esta distancia son 3 centímetros y la parte superior, en este caso, tendríamos E, F, G, H.
tienen que siempre anotarlos con respecto a un sentido horario. Lo que nombro aquí es que observar que en planta se ve el cuadrado basal y el cuadrado superior solapados, o sea que A y E se ven en un mismo punto. Por tanto, en planta se ven la cara basal y la cara superior. Acá en elevación se ve de esta forma y luego con las mismas medidas que ya tenemos, en este caso las medidas triangulares, yo traslado hacia acá con respecto a la cara basal y después la cara superior se traslada con las mismas medidas pero con respecto a este plano. Trasladamos, que ustedes saben que tenemos también esas medidas con respecto a estas y así sucesivamente. Tener en consideración siempre los nombres de los puntos que trasladamos. O sea, si trasladamos A, tenemos que trasladar A en todas las vistas. Tener en consideración también siempre el cubo tiene lados paralelos, por tanto, ese lado va a ser paralelo a ese lado va a ser paralelo a ese otro lado. Cualquier arista siempre va a tener seguramente 4 otras aristas iguales, así que por favor tomen en consideración para que no se les deforme tanto el cubo, tiene que quedar perfecto. ¿Cómo observamos la visibilidad ahora? Tener en consideración que al final del trabajo deben recalcar con tiralíneas y antes solo deben trabajar con lápiz mina. Porfa, no lo pasen a tiralíneas ni lo remarquen. Yo solamente aquí dejo una observación de visibilidad para que luego vean las visibilidades de los otros 3 volúmenes, o sea, 2, perdón. Entonces, ¿cómo observamos visibilidad? Si queremos ver esta visibilidad en elevación, tenemos que verla en planta. Observamos todos los puntos de acá y el más cercano a LT es el que no se va a ver. Ese punto no se vio, todo lo demás sí se está viendo. ¿Cómo observamos la siguiente visibilidad? En esta vista deformada nos disponemos perpendicular a LT1 y lo más cercano a LT1 no se va a ver. Entonces, toda la cara FEFGH se va a ver y este punto es el que no se va a ver. ¿Qué pasa? Se vio todo eso y ese punto, como lo observan, es el que no se ve. ¿Ok? Perfecto. La siguiente, lo mismo. Nos trasladamos perpendicular a alguna LT y queremos observar esta, por tanto nos disponemos fuera de la visibilidad contigua. Todo eso se va a ver antes que la más cercana a LT original. ¿Qué hacemos? Observamos entonces que se observa todo esto menos este punto. Tienen que visualizar que en algunas partes ustedes, dependiendo de dónde lo dispongan en depurado, recuerden que cada uno tiene depurados diferentes, se va a ver o no unos aristas sobrepuestas con otras, pero observar bien la visibilidad con respecto a la contigua. Siempre perímetro visible. ¿Qué observamos después? Vamos a dibujar la pirámide. No se las dibujé paso a paso porque ya tenían un centro basal que es el contiguo al del cubo. Se traslada, se mide. Lo importante es que la pirámide tiene de base 3×3 y altura 5 centímetros. Por tanto, trasladan y lo importante es que le di la única instrucción de que el cuadrado esté a 60 grados con respecto a la LT2. Entonces, a 60 grados disponen, en este caso, el cuadrado, generan de igual manera que el cubo, cada arista, cada vértice, lo trasladan a la traza del plano y luego miden en eje perpendicular a la traza los 5 centímetros. O sea que la pirámide mide de altura 5 centímetros. Luego de eso se traslada y se consigue en este caso la visibilidad de la pirámide. Luego, ¿qué hacemos?
¿cómo dibujamos la última figura del prisma oblicuo de base hexagonal? Recordar, primero, que el lado del hexágono mide 1,6 centímetros. Recordar también que una arista mide 6 centímetros. Y recordar también que el ángulo de esta arista son 60 grados. Entonces, lo primero es generar el centro basal, que es el que continuaba en este caso a la pirámide. Entonces, tenemos ahí los centros basales en las respectivas pistas. ¿Qué más hacemos? Dibujamos el hexágono, en este caso del lado 1,6, en la planta. Esta instrucción no se la había dado, pero quiero que hagan a 45 grados la diagonal AB del hexágono con respecto a LT2. Entonces, dibujando el hexágono, como yo ya les había explicado, es un círculo, luego cortan, pero tiene radio 1,6 centímetros. Y es así como encuentran el hexágono. La diagonal debe medir 3,2. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vamos a trasladar a la traza del plano. Esos puntos van a ser A, B, C, D, E y F. ¿Qué hacemos luego? A 60 grados vamos a trasladar lo que significan las aristas. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos a medir una arista a los 6 centímetros y ahí, paralelo a la traza del plano, generamos la otra cara, la cara superior de, en este caso, el prisma oblicuo. Generamos esto. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo llegamos y hasta dónde llegamos en planta con la otra cara basal? Lo que hacemos es, paralelo a LT2, vamos a generar el eje de este prisma oblicuo. Ya es ahí donde traemos, en este caso, G, que sería la cúspide de este prisma oblicuo. Traemos la cúspide al eje y luego generamos el mismo hexágono paralelo, en este caso, a la cara principal. Perdón. Trasladamos y se va a ver aquí un hexágono y luego unimos aristas. Eso se va a ver algo así. Trasladamos, tomamos las medidas y vemos lados deformados. Por favor, tomen siempre en consideración que las distancias siempre van a ser correspondientes a algo ya conocido. Por último y finalizando, valorizamos y pintamos. Tomar en cuenta primero que se traslada en tiralíneas. Primero en tiralíneas negro y luego pintamos. ¿Cuáles son los valores de los lápices? Todos estos segmentos van a ser dispuestos en 0,05 de tiralíneas. Luego, la traza, en este caso de LT2, LT1 y LT, van a ser con un tiralíneas de 0,5. La traza, en este caso del plano Q, en un 0,8. Tomar en consideración no recalcar los puntos que están siendo dispuestos dentro de los volúmenes. Estos puntos quedan sobre la traza, por tanto se tiene que dejar segmentado. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que los volúmenes, perímetros y lo que se está viendo se deja en 0,8. Los segmentos que no se ven se dejan en 0,5, los no visibles del volumen como tal. En este caso, lo que faltó mencionar fue que cada letra que ustedes dispongan, lo disponen hacia un lado que no tope con la figura geométrica, y esto va a ser nombrado y va a ser escrito en un 0,05 milímetros de tiralíneas, el más delgadito que tengan. Y como les decía acá,
El volumen está tapando, en este caso, a la traza, por tanto se deja segmentado. ¿Qué más? Cuando pinten, ojalá pinten una cara, por ejemplo, si el sol está llegando desde acá o desde acá, por ejemplo, en este caso está llegando desde acá, todo esto se ve más claro que esto de atrás. Por eso yo dibujé caras más oscuras que otras. Este lado y este lado es más oscuro. Esos lados son más oscuros. ¿Qué pasa acá? Más oscuros. Dejen algo más oscuro que otro para que esto se vaya valorizando y se vaya viendo un poquito más en 3D. Este es el ejercicio final. Espero que lo hagan quizá en un papel aparte y luego lo trasladan en un papel mejor para que se observe un poquito más valorizado, para que no esté tan sucio. Recuerden que este es el examen y eso, nos vemos el miércoles y traigan la maqueta, traigan esto, el policarbonato bien cortado como lo había mencionado antes y las figuras geométricas dispuestas según el plano. En este caso ustedes ya les dieron unas cotas y un alejamiento concreto, entonces ustedes ya saben dónde colocar cada figura geométrica. Nos vemos entonces.